Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, mis amigos, tenemos una noticia que de verdad va a hacer vibrar a más de uno, y estoy súper emocionado de compartirla con ustedes. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy tiene el potencial de ser uno de los grandes titulares del mundo del espectáculo el próximo año. Sí, estamos hablando de esos nombres que suenan a pura magia en la televisión y que, juntos, han conquistado corazones a nivel mundial. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Créanme, con lo que se viene, no querrán quedarse fuera. Hoy vamos a desgranar un rumor que está tomando muchísima fuerza, un rumor que apunta a un posible regreso muy esperado. Hablamos de la pareja que nos robó el aliento en la serie que marcó un antes y un después para muchos de nosotros, una pareja cuya química traspasaba la pantalla y nos dejaba con ganas de más, siempre más. Sí, estoy hablando de Can Yaman y de Method Demir. ¿Se imaginan? ¿Podría ser esto una realidad? Los indicios son cada vez más fuertes y aquí en nuestro canal, nos gusta ir un paso adelante y traerles la información de primera mano, o al menos, las pistas más sólidas para que vayamos armando el rompecabezas juntos. Para aquellos que quizás no estén tan al tanto o para refrescar la memoria de los más fieles, recordemos el fenómeno que supuso su participación en Erkencikus. Can Yaman interpretando a Can David, el fotógrafo bohemio y algo solitario, y de Method Demir como Sanemayden, la soñadora e ingenua aspirante a escritora. La química entre ellos era, sencillamente, eléctrica. Cada mirada, cada roce, cada palabra de diálogo resonaba con una autenticidad que rara vez vemos en la televisión. Nos hicieron suspirar, reír, llorar y soñar con ellos. Su historia de amor, llena de altibajos, malentendidos y sobre todo, una pasión innegable, se convirtió en un verdadero éxito internacional, cautivando audiencias en decenas de países. La trama, que se desarrolló en el vibrante mundo de la publicidad en Estambul, nos atrapó desde el primer capítulo. La evolución de sus personajes, de la desconfianza inicial a un amor profundo y apasionado, fue un viaje que vivimos intensamente. Can David, con su aire misterioso y su corazón escondido, y Sanemayden, con su espíritu libre y su talento innato para la escritura, formaron una pareja que se sintió real, palpable. Sus interacciones, sus conflictos y sus momentos de ternura se quedaron grabados en la memoria de millones de espectadores. Desde que la serie concluyó, los fans no han dejado de pedir un reencuentro, una nueva oportunidad para ver a Can y Demet juntos de nuevo. Las redes sociales se han inundado de peticiones, de montajes, de recuerdos de sus escenas más icónicas. La demanda de un regreso ha sido constante y abrumadora. Y parece que, contra todo pronóstico, este deseo podría estar a punto de cumplirse. Los susurros en los pasillos de la industria, las indirectas en redes sociales y algunos movimientos estratégicos están alimentando esta esperanza. No se trata de simples especulaciones sin fundamento, sino de señales que, al unirlas, pintan un cuadro muy interesante. Es como si pequeñas chispas se estuvieran acumulando, preparándose para encender una gran llama. Primero hablemos de Can Yaman. Últimamente ha estado enfocado en proyectos internacionales, explorando nuevas fronteras en su carrera. Ha estado en Italia grabando para producciones importantes, como la serie de Disney y El Turco, o la película Violeta como el mar, y su presencia en el ámbito global es cada vez más consolidada. Ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes idiomas y culturas, ganándose un público internacional cada vez mayor. Sin embargo, Turquía siempre ha sido su hogar, el lugar donde su carrera despegó y donde tiene una legión de seguidores leales que lo recuerdan con cariño por sus primeros éxitos. Los rumores sugieren que Can ha estado evaluando guiones y proyectos que le permitan volver a conectar con el público turco de una manera significativa, algo que muchos de sus seguidores han estado esperando con ansias. Y por supuesto, la idea de volver a compartir set con Demet Özdemir es algo que muchos creen que él consideraría muy seriamente, dada la conexión especial que compartieron en Erkencikus, una conexión que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno. Por otro lado, Demet Özdemir también ha tenido una trayectoria ascendente impresionante. Ha participado en varias series exitosas como Doğduğun Kaderindir y Astaktikleri, y ha demostrado su versatilidad como actriz, explorando diferentes géneros y personajes. Su profesionalismo y talento son innegables, y cada uno de sus proyectos es recibido con gran expectación. Si bien ha explorado diferentes roles y géneros, la posibilidad de un proyecto que reviva la magia de Erkencikus sin duda sería un gran
Atractivo para ella también, especialmente si se trata de una historia bien construida, con un guión sólido y con el potencial de ser un nuevo éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. Ella siempre ha mostrado un gran respeto por el impacto que tuvo Erkencikus en su carrera y en la de Can. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué tipo de proyecto podría ser? No estamos hablando necesariamente de una secuela directa de Erkencikus, aunque esa sería una opción que muchos desearían con fervor. Podría tratarse de una película, una miniserie, o incluso una nueva serie dramática que explore una dinámica diferente entre ellos. La clave sería un guión que capture esa chispa que los hizo inolvidables, esa química eléctrica que cautivó a millones, pero que al mismo tiempo ofrezca algo fresco y emocionante para el público. Imaginen a Can y Demet explorando un romance más maduro, quizás con un trasfondo diferente, abordando temas más complejos o situaciones inéditas, pero manteniendo esa intensidad, esa conexión profunda que tanto nos gustó. Las posibilidades son infinitas y todas ellas suenan increíblemente atractivas. Podríamos verlos como personajes que se reencuentran después de años, como rivales que se enamoran, o incluso como una pareja enfrentando desafíos de la vida adulta. La imaginación vuela ante estas posibilidades. ¿Y qué hay de los rumores más específicos? Pues bien, se dice que hay productores turcos muy interesados en reunirlos para un proyecto ambicioso. Algunos de estos productores son conocidos por apostar fuerte por historias que tienen potencial internacional, y Can y Demet, como dúo, sin duda lo tienen. Su popularidad se extiende mucho más allá de las fronteras turcas. Se habla de que ya se han llevado a cabo conversaciones preliminares, que se han presentado ideas, y que ambas partes estarían abiertas a la idea, evaluando las propuestas con mucho interés. Por supuesto, en este mundo del espectáculo, hasta que no haya un contrato firmado y un anuncio oficial, todo sigue siendo un rumor, una especulación. Pero los rumores que tienen tanta base, que provienen de fuentes que suelen estar bien informadas, y que se mantienen con el tiempo, a menudo terminan convirtiéndose en realidad. Es como una semilla que con cuidado y atención, empieza a germinar. Piensen en el impacto que tendría un anuncio oficial. Las redes sociales explotarían en cuestión de segundos. Los titulares de los medios de comunicación estarían hablando de ello sin cesar, analizando cada detalle. Las plataformas de streaming y los canales de televisión estarían compitiendo ferozmente por obtener los derechos de distribución. Sería, sin duda, uno de los eventos más importantes del entretenimiento turco y mundial del próximo año. No es solo una cuestión de nostalgia por Erkencikus, es una cuestión de talento unido, de una conexión especial que resonó profundamente con millones de personas y que, si se replantea de la manera correcta, con un proyecto innovador y bien ejecutado, podría volver a hacerlo y quizás, incluso, superar las expectativas. Además, debemos considerar el timing. Si este proyecto llegara el próximo año, estaría coincidiendo con un momento en el que tanto Can Yaman como Demet Özdemir están en un punto álgido de sus carreras, consolidando su estatus como estrellas globales. Ambos tienen una base de fans sólida, un reconocimiento internacional y una capacidad probada para atraer audiencias. Unir fuerzas ahora, en este momento de madurez profesional y popularidad, podría ser la estrategia perfecta para crear algo verdaderamente monumental, algo que deje huella en la historia de la televisión. Por otro lado, es importante ser realistas. La industria del entretenimiento es volátil y las cosas pueden cambiar rápidamente. Los acuerdos pueden caerse, los guiones pueden no ser aprobados en las etapas finales, los intereses de los actores pueden variar según otros compromisos o direcciones creativas. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la forma en que se están presentando, con murmullos de conversaciones y evaluaciones de proyectos, sugieren que hay algo más que una simple fantasía de los fans. Hay un interés real, tanto por parte de los actores como de la industria, en explorar seriamente esta posibilidad y llevarla a buen puerto. Imaginen la anticipación que se generaría. Las campañas de marketing, los teasers que irían apareciendo gradualmente, los primeros vistazos a la pareja de nuevo juntos en un nuevo contexto. Sería un acontecimiento mediático sin precedentes, una ola de emoción que recorrería el mundo. Y nosotros, aquí en nuestro canal, estaremos cubriéndolo todo, analizando cada detalle, compartiendo cada actualización, cada pista que surja, y por supuesto emocionándonos con ustedes en cada paso del camino. Nuestra misión es mantenerlos informados y ser su portal de acceso a la información más relevante del entretenimiento. ¿Qué es lo que hace que esta pareja sea tan especial?
Es difícil de poner en palabras, pero creo que tiene que ver con la autenticidad. En Erkenzicus, a pesar de ser una comedia romántica, había momentos de una vulnerabilidad y una sinceridad que nos conmovieron hasta lo más profundo. Candivit y Sanemain se sentían reales con sus imperfecciones, sus miedos, sus inseguridades, pero también con un amor que era puro, poderoso y contagioso. Can Yaman y Demet Özdemir lograron encarnar esos personajes de una manera tan convincente, tan creíble, que crearon una conexión profunda y duradera con el público. Vimos en ellos reflejadas nuestras propias esperanzas, nuestros propios sueños y nuestras propias luchas. Esa es la magia que todos esperamos que regresen, esa autenticidad que trasciende la ficción. Y si esto se confirma, ¿qué podemos esperar de la posible nueva historia? Será algo que siga el tono ligero y divertido de Erkenzicus, manteniendo esa esencia de comedia romántica que tanto amamos, o se aventurarán en un territorio más dramático, explorando temas más profundos y complejos. Personalmente creo que una historia que combine lo mejor de ambos mundos sería ideal. Un romance con profundidad, con desafíos que pongan a prueba su relación, pero con esa chispa inconfundible, esa conexión que ellos dos saben crear en pantalla. Quizás una historia que explore las complejidades de una relación a largo plazo, los altibajos de la vida en pareja, o quizás un nuevo encuentro del destino después de un tiempo separados, enfrentando circunstancias completamente nuevas. Las posibilidades son realmente ilimitadas, y eso es lo que hace esta especulación tan emocionante y esperanzadora. No solo queremos verlos juntos, queremos verlos en una historia que esté a la altura de su talento y de la expectativa que han generado. En resumen, mis amigos, la posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en un proyecto el próximo año no es solo un sueño de los fans, alimentado por la nostalgia, sino un rumor que está ganando cada vez más peso y credibilidad en la industria del entretenimiento. Las señales, aunque sutiles, apuntan a que ambos estarían considerando seriamente esta opción, y hay productores interesados en hacerla realidad, reconociendo el potencial comercial y artístico de esta unión. Aunque aún no hay nada oficial, y debemos ser cautos hasta el anuncio formal, la anticipación es enorme y la expectativa es altísima. El universo del espectáculo a veces nos sorprende con giros inesperados, y este podría ser uno de ellos. Así que prepárense porque el próximo año podría ser el año del regreso de una de las parejas más queridas y con mayor química de la televisión mundial. Estaremos muy atentos a cualquier desarrollo, a cualquier pista que surja, y por supuesto, se los contaremos todo aquí, con el detalle y la pasión que nos caracterizan. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, mis queridos seguidores. Ha sido un placer compartir estas exciting noticias y especulaciones con ustedes, y sentir la misma emoción que ustedes ante esta posible unión. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Están tan emocionados como yo con la posibilidad de ver a Can y Demet juntos de nuevo en pantalla? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? ¿Una película, una serie, algo completamente diferente? ¿Qué temas creen que deberían abordar? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber qué piensan. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido exclusivo sobre el mundo del espectáculo, las últimas noticias, los rumores más jugosos y los análisis más profundos, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, para que nadie se quede fuera de esta emocionante expectativa. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más contenido que los mantendrá al tanto de todo. Hasta pronto.